nosotros trabajamos con unas moléculas que son llamadas cicloestrinas, que tienen aplicación actual, y también mucho interés científico con trabajos que estamos desarrollando actualmente. También trabajamos con nanopartículas, entidades que tienen un gran auge debido a la nanociencia y la nanotecnología que se está desarrollando actualmente, y cómo estas dos entidades químicas, como son las cicloestrinas y las nanopartículas, unidas, ¿cierto?, conjugadas entre sí, pueden permitir desarrollar materiales con aplicaciones nuevas y también de mucho interés desde el punto de vista científico. Hoy les quiero contar de dos entidades químicas que tienen gran interés desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista de aplicaciones industriales, farmacológicas, y cómo estas dos entidades que son tan distintas, de naturaleza tan distinta, cuando funcionan de manera, digamos, simultánea, potencian aplicaciones y crean nuevas aplicaciones, nuevos estudios desde el punto de vista científico y también aplicaciones industriales, farmacológicas, etc. La primera de ellas es la molécula de cicloestrina o moléculas de cicloestrinas. Las cicloestrinas son anillos que están conformados por oligosacáridos cíclicos, específicamente por moléculas de glucosa, que son conocidas, ¿cierto?, generalmente por nosotros, que reaccionan, ¿cierto?, para formar un anillo que conforman una entidad mayor, ¿ya? Entonces, las cicloestrinas son oligosacáridos solubles en agua, mayoritariamente constituidos por 6, 7 u 8 unidades de glucosa, las cuales se encuentran unidas mediante un cierto tipo de enlaces, ¿ya? Y se producen a partir del almidón por medio de la conversión enzimática. Es decir, son de origen, podemos decirlo, natural, ¿ya? No son sintetizadas, no se utilizan reactivos químicos para formar estas cicloestrinas, sino que son de una degradación enzimática natural. A veces también se conocen como cicloamilosas, ¿ya? Se utilizan en alimentos, en productos farmacéuticos, sistemas de administración de fármacos y en la industria química en general, así como también en la agroindustria, industria ambiental. Entre las cicloestrinas, la beta-cicloestrina, que contiene 6 unidades de glucosa, esto tiene bastante interés, ya que su rango, su tamaño de 7,8 angstrom puede incluir moléculas que son de interés farmacológico e industrial, como es la molécula del benceno. La característica estructural, ¿cierto?, de esta cicloestrina más importante es su conformación toroidal, ¿ya?, o de tipo balde, o también como una dona. Normalmente, ¿cierto?, se habla de la forma de una dona. Esa determina una cavidad interior relativamente apolar, siendo su exterior una naturaleza hidrofílica, es decir, tiene afinidad por el agua. Se puede solubilizar en agua, ¿ya? De esta manera, las cicloestrinas poseen potenciales aplicaciones de descontaminación de aguas, ¿cierto?, liberación controlada de fármacos, producto de su estructura bien definida, una toxicidad moderada, ¿cierto?, para ser administradas por vía oral local, que da gran versatilidad, ¿cierto?, y habilidad para formar compuestos de inclusión. Es decir, las cicloestrinas, ¿cierto?, en general, lo que hacen es incluir moléculas que probablemente no son solubles en agua, se incluyen en cicloestrinas y estas cicloestrinas que son solubles en agua las mantienen en solución. Y eso permite, ¿cierto?, tener una serie de aplicaciones que vamos a ir detallando en esta presentación. Bien, las cicloestrinas tienen capacidad de incluir moléculas orgánicas, pudiendo formar compuestos de inclusión de fácil preparación, una función que despierta gran interés en los científicos y de diferentes tipos de industrias, ¿ya? Estos macrociclos se pueden utilizar como intermediarios para mejorar rendimiento de ingredientes activos en la industria de las esencias. También en necesidades cotidianas, ¿ya?, en farmacia y en cosmética. Los compuestos de interés cosmético, por ejemplo, se incluyen, ¿cierto?, en las cicloestrinas que están contenidas, por ejemplo, en un formulario. Las moléculas incluidas son liberadas en la superficie de la piel, ¿cierto?, mediante la liberación de agua, que están contenidas en la cavidad de esta cicloestrina. Y este mecanismo es conocido, ¿cierto?, como liberación controlada. Entonces tiene diferentes aplicaciones, ¿cierto?, farmacológicas, industria de los alimentos, industria de las esencias, ¿ya?, y también
el desarrollo científico que es de interés, ¿cierto?, de la academia y de la ciencia en general. Entre las ciclohestrinas, ¿cierto?, que despierta más interés es la betociclostrina, que tiene 6 unidades de glucosa, ¿cierto?, la cual puede acomodar compuestos bencénicos. Las ciclohestrinas se han empleado para formar parte de materiales nanoporosos, gracias a la estructura bien definida, toxicidad moderada y cuando se pueden administrar, ¿cierto?, de forma oral local. Y su capacidad para formar compuestos de inclusión. Sin embargo, la ciclohestrina nativa normalmente tiene una afinidad, ¿cierto?, limitada por el compuesto que está incluyendo, ¿ya? Lo que puede, ¿cierto?, por lo tanto no se disocia o se disocia fácilmente, ¿cierto?, el fármaco, por ejemplo, que se quiere utilizar, por lo que las ciclohestrinas pueden ser limitadas en tratamiento, por ejemplo, parenteral. Una posible solución sería sintetizar dímeros de ciclohestrina, ¿ya?, posicionando las cavidades hidrofóbicas de forma de favorecer la formación del compuesto de inclusión de la molécula huésped. Esto lleva a constantes de asociación, que le llamamos, ¿cierto?, los químicos mayores, de manera de tener una relación, ¿cierto?, fármaco-ciclohestrina nativa o dímero, ¿cierto?, mayor. Una forma de potenciar las propiedades de esta ciclohestrina, de estos anillos, de estos macrociclos, es formar polímeros. Es decir, este anillo, ¿cierto?, que viene a su vez de una unidad de glucosa, se puede hacer reaccionar con otro anillo, con otro macrociclo y formar una cadena, reacción que se llama polimerización, ¿ya? Entonces, estos polímeros de ciclohestrina son formados a través de espaciadores y han sido estudiados ampliamente en sistemas basados en estructura y son conocidas como nanoesponjas, ¿ya? Pueden solucionar problemas relacionados con absorción, penetración, biodisponibilidad, estabilidad en vivo y con ello lograr incrementar la eficacia terapéutica para un amplio espectro de fármacos. Es decir, la ciclohestrina la polimerizamos, formamos una cadena. Esta cadena, ¿cierto?, puede tener una estructura tridimensional y por esta forma, ¿cierto?, por esta conformación, por esta morfología, son conocidas como nanoesponjas. Y tienen, ¿cierto?, la propiedad adicional a la ciclohestrina, que además de atrapar la molécula huésped en la cavidad, puede atrapar moléculas en los intersticios, en el enrejado de este polímero tridimensional conocido como nanoesponja, ¿ya? Las moléculas que tienen peso molecular entre 100, ¿cierto?, y 400 Dalton, que como hablamos, ¿cierto?, de peso molecular, pueden ser atrapadas con gran facilidad en estas nanocavidades de nanoesponja. Las nanoesponjas, a diferencia de la ciclohestrina nativas, presentan 2 sitios de inclusión: las unidades de ciclohestrina que constituyen el monómero de la nanoesponja y los intersticios que forman las unidades de ciclohestrina. Y los espaciadores también, ¿cierto?, que se encuentran en dichas unidades. Bien, hablábamos de otra entidad química que iba ¿cierto?, a combinarse con esta ciclohestrina y que iba a potenciar o crear nuevas aplicaciones o nuevo interés, ¿cierto?, en nuestros materiales. Esto es las nanopartículas. Las nanopartículas son estructuras que podemos definir de manera simple, de un tamaño que cubre 1 nanómetro y 1 micrómetro. Es decir, cualquier partícula, independiente de su naturaleza, que tenga una dimensión, al menos una de sus dimensiones, entre 1 nanómetro y 1 micrómetro, es considerado una nanopartícula, ¿ya? Hay diferentes métodos de preparación de nanopartículas, ¿ya? Hablamos en general de que una nanopartícula se puede preparar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos un átomo aislado, lo podemos, ¿cierto?, unir con otro átomo, ir agregándolo de manera, ¿cierto?, sucesiva, hasta tener miles de átomos, y esos miles de átomos van a conformar una estructura. Esa estructura puede tener dimensiones nanométricas y se conforma así una partícula, ¿cierto?, que es preparada, ¿cierto?, lo que llamamos de abajo hacia arriba. También podemos tener nanopartículas preparadas por métodos físicos, de arriba hacia abajo, como se dice. Por ejemplo, tener un metal, ¿cierto?, un trozo de metal, comenzar a dividirlo sucesivamente hasta llegar a partículas de dimensiones de nanómetros. La forma de clasificarlas depende de dónde se encuentra de la característica de la nanopartícula, la naturaleza, y dónde se encuentra dispersa, ¿ya? Es decir, el estado físico de la fase dispersa y el medio de dispersión,
y el carácter de interacciones moleculares de la superficie que componen estas fases. ¿Ya? Los métodos de obtención de nanopartículas entonces son variados. Existe, por ejemplo, la descomposición térmica, fotoquímica, sonoquímica, que puede ser clasificada como método físico, método químico, dependiendo de la naturaleza. Deposición de metal en fase vapor, síntesis electroquímica, reducción química de una sal metálica, y reducción de un ligando por desplazamiento de compuestos organometálicos, algo que ya es más específico en los laboratorios de investigación. Como comentaba, una de las formas de preparar las nanopartículas es de abajo hacia arriba. Un método químico es tener una sal que se reduce con algún agente reductor y se obtiene un metal, un átomo en estado cero valente, que es un átomo metálico, ¿cierto? Una de las más conocidas, de las reacciones más conocidas, es la reducción, por ejemplo, de sales de oro con citrato. ¿Ya? La molécula de citrato, que es más o menos también conocida, ¿cierto?, tiene la propiedad de reducir, es decir, entregar electrones a un ion metálico para formar un átomo, ¿ya?, que puede ir agregándose sucesivamente hasta conformar una nanopartícula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una sal de oro que se reduce con el citrato. El citrato, ¿cierto?, forma un átomo metálico. Este átomo metálico se une con otro átomo y así sucesivamente genera una estructura nanoestructurada. Ahora, lo que queremos es que no siga creciendo, ¿cierto?, infinitamente esta nanopartícula, porque ya va a dejar de ser una nanopartícula. Entonces, lo que hace el ion citrato, además de tener la propiedad de reducir este ion, es, ¿cierto?, de rodear esta nanopartícula que se está generando debido a un exceso que está, ¿cierto?, contenido en la reacción, y frena el crecimiento. Es decir, la nanopartícula que se creó deja de crecer porque el citrato, que está en exceso, rodea esta nanopartícula e impide que se sigan agregando más átomos metálicos a esta entidad. ¿Ya? Bien, normalmente cuando se prepara una nanopartícula de oro, que es bien conocida, ¿ya?, uno suele preguntarse de qué tamaño es el oro, de qué color es el oro. Entonces, normalmente uno dice, bueno, el oro es color dorado, ¿cierto?, lo que caracteriza al oro. Sin embargo, oro en dimensiones nanométricas, por ejemplo, de 10 nanómetros, es rojo rubí, ¿ya?, que es una característica de las propiedades físicas, ópticas, ¿cierto?, de las nanopartículas. Entonces, cuando uno prepara una solución de nanopartículas de oro, ¿ya?, lo que obtiene es una suspensión coloidal. ¿Por qué? Porque la nanopartícula, ¿cierto?, necesita un medio donde estar disperso, ¿ya?, donde poder estar estable. Y a esa solución se le llama solución verdadera, ¿ya? Solución coloidal. Existen las soluciones verdaderas, por ejemplo, cuando disolvemos glucosa en agua, ¿ya?, tenemos una solución verdadera. Sin embargo, cuando tenemos una solución de nanopartículas, en realidad es una suspensión, ¿ya? Y una forma de identificar esta suspensión, por ejemplo, en las nanopartículas de oro, es hacer pasar de un láser, por ejemplo, un láser rojo, y vemos la trayectoria a través del matraz que contiene esta solución no verdadera, esta suspensión coloidal, ¿ya?, que es el nombre que se le da. Entonces, típico de los coloides, de las soluciones de nanopartículas, suspensiones coloidales, es que al hacer pasar un haz de un láser, uno puede ver la trayectoria del haz a través de la solución. Eso también es utilizado, por ejemplo, en fiestas con luces, ¿cierto?, de láser, donde se requiere, ¿cierto?, una neblina, ¿cierto?, una niebla, que también son suspensiones coloidales, para poder ver la trayectoria del láser y así tener el show de láser, ¿ya?, de rayos láser, como se llama. Bien, pero no solamente podemos tener nanopartículas metálicas, es decir, como oro, ¿cierto?, paladio, platino, sino que también podemos tener nanopartículas de cualquier naturaleza. Una de ellas son las sales, ¿ya? Y existe un tipo de sales que son llamadas sales semiconductoras, que han tenido desarrollo y aplicación a través de los años. Por ejemplo, semiconductores como el fosfuro de cadmio, ¿ya?, tienen propiedades electrónicas y ópticas que son de interés. Ahora, debido a estas propiedades, ¿cierto?, estructurales de estos semiconductores, es que nosotros podemos variar el color
de un semiconductor simplemente variando el tamaño. Es decir, fosfuro de cadmio podemos tenerlo de una dimensión nanométrica, pero podemos hacerlo crecer o disminuir el tamaño dentro de este rango nanométrico y variar su color desde blanco a negro, pasando por colores intermedios como amarillo, rojo, café. Es decir, un mismo compuesto, ¿cierto? Un mismo semiconductor, un fosfuro de cadmio, cambia de color, ¿cierto? Pasando de blanco a negro a través de todos los colores, simplemente variando el tamaño de la partícula en el rango nanométrico. ¿Ya? Esto tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? En la industria, ¿cierto? De electrónica y también de interés científico. También podemos tener soluciones de estos semiconductores que pueden ser coloreadas, ¿ya? Y variar la coloración, variar sus propiedades fluorescentes, simplemente variando el tamaño de las partículas que lo contienen, ¿ya? No hay modificación ¿cierto? De la composición, sino que solo varía el tamaño de la partícula y podemos tener diferentes colores, ¿cierto? Del mismo compuesto, el mismo material, pero de diferente tamaño. Las nanopartículas también pueden ser utilizadas en lo que se llama reacciones de catálisis, ¿ya? Cuando queremos tener un compuesto de interés, modificándolo a partir de otro compuesto, eso normalmente tiene un costo energético y un costo en tiempo, ¿cierto? Para eso se utilizan lo que se llaman normalmente catalizadores. Y también pueden existir catalizadores nanoestructurados que permiten reducir el tiempo, ¿cierto? Y mejorar el rendimiento de un compuesto de interés. Por ejemplo, en la industria de los aromatizantes, ¿cierto? Podemos tener una molécula que no tiene interés, necesitamos modificarla, pasarlo químicamente a otra molécula, modificarla químicamente, y esta transformación, ¿cierto? Puede verse facilitada, bajando el costo debido al tiempo de reacción, a la energía utilizada, ¿ya? Utilizando nanocatalizadores. ¿Por qué la nanociencia, la nanotecnología, que actualmente, ¿cierto?, tiene tanto interés y tantas aplicaciones, no se desarrolló, digamos, anteriormente, ¿ya? Por ahí hay un texto que habla de la dimensión olvidada, ¿ya? Queriendo decir con esto que partículas, ¿cierto?, de dimensiones nanométricas no despertaron mucho interés, ¿cierto?, en décadas anteriores. Entonces, mi opinión es que el desarrollo de los microscopios, ¿ya? Inicialmente los microscopios de transmisión, ya bien conocidos, que están, ¿cierto?, en todos los centros de investigación o industrias, y el microscopio de barrido, ¿cierto?, aportaron al desarrollo de la ciencia. Porque esta nanociencia es una ciencia que se puede ver, ¿ya? Las nanopartículas en dimensiones nanométricas la podemos ver a través de los microscopios. También, últimamente, en la década de los 80, se desarrollaron microscopios que pueden ser complementarios a los de transmisión y de barrido, ¿ya? Como, por ejemplo, la microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica permite visualizar materiales y muchas de sus propiedades con una extraordinaria resolución espacial. Su funcionamiento se basa en la detección de minúsculas fuerzas atómicas o moleculares de interacción entre la punta y la superficie del material. De forma sencilla, ¿ya? Se trata de una aguja minúscula de apenas 5 nanómetros que va recorriendo la superficie del material de interés, ¿ya? Y esta fuerza puede ser llevada, ¿cierto?, a una imagen teniendo una forma tridimensional, ¿ya? Entonces, lo que mide el átomo que está en la punta de la aguja es, ¿cierto?, se mide la fuerza que hay con ese átomo y el electrón que está, ¿cierto?, en la punta de la aguja, y también lo que está en la superficie, los átomos que están en la superficie del material de interés, ¿ya? Y así obtenemos, ¿cierto?, una estructura tridimensional que nos permite visualizar, ¿cierto?, ver la posición de las partículas y también, ¿cierto?, de alguna manera su composición. Otro microscopio que también es de gran interés, muy relacionado, normalmente operan el mismo instrumento en diferentes formas, en las dos formas, es el microscopio de efecto túnel, ¿ya? El microscopio de efecto túnel podríamos definirlo como una máquina capaz de revelar estructura atómica de partículas. La técnica se conoce también como efecto barrido túnel, y está asociada a la mecánica cuántica. Se basa en la capacidad de atrapar electrones que escapan del efecto túnel para lograr una imagen de una estructura atómica de la materia con una alta resolución en la que cada átomo puede distinguirse de otro, ¿ya? Una vez llevado el proceso del microscopio, escaneado a la superficie del objeto
se puede hacer un mapa de la distancia entre varios puntos que genera una imagen en 3 dimensiones. Los microscopios efecto túnel también han sido utilizados para producir cambios en la composición molecular, ¿cierto?, de la sustancia. Es un instrumento fundamental en el campo de la nanotecnología y la nanociencia como explicaba. Bien, ahora, inicialmente decía que estas nanopartículas, ¿cierto?, que estábamos describiendo, pueden ser utilizadas en conjunto con las cicloextrinas, que son estas moléculas cíclicas que describimos inicialmente, y formar ciertas entidades supramoleculares que son de interés desde el punto de vista científico, sin duda, y también con aplicaciones, ¿ya? Y también, por ejemplo, las cicloextrinas, que ya podíamos formar lo que se llaman nanoesponjas, estos polímeros de estos macrociclos, pueden interaccionar con nanopartículas para tener una serie de aplicaciones, ¿ya? Se ha logrado preparar, por ejemplo, con éxito nanoesponjas de cicloextrina para eliminar pesticidas de soluciones acuosas. Estas nanoesponjas basadas en cicloextrina tienen la capacidad de formar una materia eficiente, un complejo para diferentes pesticidas. Los estudios han mostrado que las nanoesponjas tienen una acción favorable para huéspedes aromáticos clorados en solución, que son justamente lo que componen, ¿cierto?, los pesticidas, que son necesarios, ¿cierto?, en la agroindustria, pero su exceso, ¿cierto?, es dañino, ¿cierto? Provoca daño, por ejemplo, ¿cierto?, para los insectos, algunos benéficos, como son, por ejemplo, las abejas, ¿ya? En general se ha demostrado, ¿cierto?, que esta nanoesponja tiene una gran capacidad de captura de estos compuestos clorados. Los análisis también que hemos realizado, ¿cierto?, han mostrado que nanopartículas metálicas y magnéticas pueden unirse a este polímero, ¿ya?, formando una entidad que tiene propiedades adicionales a lo que tienen las nanopartículas y las cicloextrinas. Así la nanoesponja decorada, como lo llamamos, ¿cierto?, porque tiene nanopartículas que decoran esta nanoesponja, supera, ¿cierto?, a la cicloextrina nativa en términos de eficiencia y eliminación de pesticidas, pudiendo también recuperar fácilmente el material de la solución. Por ejemplo, si esta nanoesponja que atrapa estos pesticidas, ¿cierto?, lo decoramos con nanopartículas magnéticas, estas nanopartículas magnéticas, ¿cierto?, interaccionan con la nanoesponja y la nanoesponja y nanopartícula puede ser retirada con un magneto permanente o un electroimán y así, ¿cierto?, tener una aplicación real para limpiar, ¿cierto?, por ejemplo, aguas que contienen estos pesticidas, ¿ya? Los materiales de nanoesponja pueden ser eventualmente ser considerados como una tecnología mejorada para la remoción de contaminantes de suelos, ambientes acuáticos, ya que son eficientes, ¿cierto?, y de bajo costo. Bueno, muchas gracias. Para mí es de gran satisfacción poder presentar, ¿cierto?, los trabajos que nosotros realizamos en esta alianza que hay con la Universidad de Chile y la Universidad de la Frontera, que permiten llevar la ciencia que hacemos en nuestros laboratorios a todo el país, ¿ya? No solamente entregarla, ¿cierto?, en nuestra localidad, en nuestras facultades, ¿cierto?, o en Santiago, sino que también llevarla a todo el país y para esto, ¿cierto?, esta colaboración entre la Universidad de Chile y la Universidad de la Frontera facilita sin duda lo que nosotros queremos realizar.